Por estas cosas que como no las usamos todos los días, desde el año pasado que las habíamos usado no lo entendíamos. Realmente el que voy a presentar es que es Pedro Antonio Mariño Gutiérrez y Lourdes García Rubio, que ha tenido un accidente y no puede venir. Y entonces pues realmente ya la tuvimos aquí el año pasado y entonces no ha podido venir. Entonces, como veis, esto es el origen de los asesores de la presidencia taurina y sus funciones. Quiere decirse, ahora lo irá diciendo esto lo que es, que realmente es muy importante que si sale algo nuevo o algo que esté bien hecho con lo que es el presidente, los asesores, porque la presidencia el presidente es un policía o una persona de esa, los veterinarios y los asesores. Vamos a ver qué nos cuenta de esto, porque también hay que decir una cosa: la misma plaza de toros de Cáceres no ha vuelto a tener asesores que hayan sido profesionales del mundo del toro, porque el reglamento dice un matador de toros retirado, un banderillero retirado e incluso un mozo de espada retirado, porque esa gente, y en la plaza de toros de Cáceres hace muchos años dice que Joselito Romero, que para descanse, Luis Albí y algunos otros, pues estamos, que no es que esté mal ni esté bien, pero como esto acaba de salir nuevo y Pedro nos va a contar lo que hay de esto, a ver si tenemos alguna cosa que sea importante, a ver si nos va a gustar, si no nos va a gustar, que creo que nos pueden hablar de todo, pero hay muchas cosas de la presidencia que no las sabemos. Así que yo ya los dejo con Pedro Mariño, que él es el que va a dar la conferencia, y espero que os guste. Muchas gracias. Del toro de Plasencia es la cantiga número 144 de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, que el rey sabio tituló "Cómo Santa María salvó de la muerte a un hombre bueno en Plasencia cuando un toro venía a matarlo". Esas 6 viñetas. Bueno, este es el documento literario más antiguo que existe, donde se habla de las fiestas y los festejos taurinos en su origen. Y es el primer documento donde se habla de los lances taurinos. Bueno, no se puede hablar de asesores de la presidencia sin citar a la presidencia. Una presidencia sin asesores no existe, y una presidencia solo con asesores tampoco. O sea, que hablar de la presidencia es nombrar a los asesores. Según la Real Academia de la Lengua, asesorar es dar consejo o dictamen. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia del asesor depende de lo que diga el presidente, si se le acepta el dictamen o si no se le acepta. Bueno, los festejos taurinos comienzan en la Edad Media, en el siglo XIII, en los espectáculos a caballo que llamamos corridas regias. Y eran cuando los nobles lanceaban a los toros con la ayuda de los matatoros, que son el origen del toreo a pie. Antes de lancear los toros y cuando actuaban los matatoros, los toros eran atacados por perros de presa alano, que lo que hacían era disminuir su fuerza, su bravura. Estos festejos empezaron a celebrarse en los patios de los castillos y después pasaron a celebrarse en las plazas de pueblos y villas. Esto lo hacían los nobles para entrenamiento para la caza y la guerra. Bueno, los primeros conatos de la reglamentación de las fiestas de los toros es el Real y Supremo Consejo de Castilla, y después empezó en la sala de alcaldes de Casa y Corte en el siglo XVII. Empezó unas disposiciones cuando tuvieron que resolver un litigio con la Villa de Madrid, con la Villa y Corte. Al principio presidía el rey los festejos para su divertimiento. Por tanto, podemos decir que la figura del asesor y el rey iría acompañado de consejeros para ayudarle. Entonces podemos decir que la figura del asesor aparece a la vez que la presidencia, al mismo tiempo. La primera presidencia de las plazas de toros es un privilegio que concede Alfonso X el Sabio en Peñafiel en el 1260. Ya tenemos la presidencia como tal. En el 1260 el rey Alfonso concede ese privilegio. En Madrid presidía el corregidor. ¿Por qué presidía en Madrid el corregidor?
porque por las disputas que tenían los gobernadores civiles y militares. En aquella época los toros tenían una importancia social tremenda, no como pasa ahora. Entonces, ante la disputa de los gobernadores, que había gobernadores políticos y militares, el corregidor era el corregidor era el que presidía los toros, y el resto de las plazas lo tenían política y militar. Bueno, en 1796 aparece el que es el primer tratado de tauromaquia, era perteneciente al torero José Delgado alias Hillo, o sea, Pepeillo, llamado la tauromaquia o arte de torear. Después, a mediados del siglo XIX, aparece el término que aún perdurará: presidirá la plaza la autoridad competente. Y es cuando empezaron a delegar ya en los concejales y en los tenientes alcaldes y los concejales. El primer reglamento fundamental del espectáculo torino es el reglamento para las funciones de toro en la Plaza de Madrid, de 1852, que es de don Melchor Ordóñez. A partir de ese reglamento empezaron a copiar todo lo demás, porque se llama Reglamento Fundamental o Normativa Básica Escrita. Y el primer reglamento que entró en vigor en España fue, a nivel nacional, fue el reglamento de 1917. Después seguiría el del 23, el del 24, el del 30, el 62, y hablaremos de todo ello. Antes de que apareciera el primer reglamento a nivel nacional, cada plaza tenía su propia reglamentación. La primera que tuvo su propia reglamentación fue la Plaza de Toros de Cádiz, en 1848. Hay autores que dicen que la primera fue en Málaga en 1847, pero no fue verdad. La hizo Melchor Ordóñez, estaba de gobernador Melchor Ordóñez, y eso fue unas disposiciones para dos festejos concretos. O sea, la primera fue la de Cádiz en 1848. Como veis, esta es la Plaza Azurval de Cádiz, que ya no existe. Es la única capital de Andaluza que carece de plaza permanente. Y ahora mismo es una plaza de la ciudad. Sirvió de paredón de fusilamiento durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil. Por eso dicen que la dejaron en ruina y después la tiraron, ¿vale? Bueno, Francisco Montes Paquiro escribe la tauromaquia completa en 1836, que es en verdad la base de la reglamentación futura. Y en esta tauromaquia aparece por primera vez en la historia la figura del asesor que lo llama fiel de las corridas. Y este señor hacía todas estas cosas: reconocía el ganado, dirigía el encierro, acompañaba al diputado de festejo en la prueba de los caballos, tomaba providencias pertinentes para la regularización de la suerte de varos, visitaba el terreno de la plaza de seguridad para los espectadores, se encargaba del servicio de enfermería e informaba a la autoridad sobre cuanto compete a la dirección técnica de la lidia, que es lo que realmente hace el asesor taurino. Y aparte de eso aparecía la figura que se llamaba fiel de la balanza, que era un hombre de confianza del presidente cuyas funciones son de apoyo y consulta, y se le permitía en algunas circunstancias suspender los festejos si veía que el ruedo no estaba en condiciones apropiadas. Podía suspender la corrida, tenía el privilegio ese. Bueno, en el año 1886 se propusieron como asesores de la presidencia en la Plaza de Toros de Madrid, hecho que se publicó en los periódicos, los nombres del gran diestro Cayetano Sanz y del escritor don José Santa Coloma. Esto fue candidato a la presunta asesoría, porque nunca se realizó. Era teniendo en cuenta la tauromaquia de Paquiro, pero fue una cosa que se dijo, se publicó, pero que nunca se aplicó. Cuando apareció el primer asesor en la historia fue con el reglamento de 1917, la orden real del 28 de febrero, promulgado por el ministro de la Gobernación, señor Ruiz Jiménez, y aparece por primera vez en el pacto presidencial la figura del asesor técnico, a la izquierda del presidente, que es el que indica los cambios de tercio. Y sobre los veterinarios dice: también facilitará localidades gratuitas a los subdelegados de veterinaria que reconozcan los toros. Deberán hallarse situados en lugares próximos a la presidencia. ¿Por qué estaban en lugares próximos a la presidencia? Cuando tenía alguna duda el presidente, mandaba llamar a los veterinarios, les consultaba y decidía.
O sea que ya empezamos a tener labores de asesores, pero sin estar en la presidencia. Éramos asesores o técnicos, por decirlo de alguna manera. Solo se aplicaba este reglamento en plazas de primera categoría, que ahora veremos cuáles eran en aquellos tiempos. Bueno, después viene el reglamento del 23, que estaba promulgado por el Duque de Almodóvar, y dice lo mismo que el del 17. Asesor técnico a la izquierda del presidente, que será el que indique los momentos de cambio de suerte. Podrán ser toreros de categoría retirada o aficionados u otros de notoria y reconocida competencia. O sea, pueden ser las dos cosas. ¿Vale? Igual, dice exactamente igual que lo dice el reglamento del 96, que es el que está en vigor actualmente. Las mismas palabras. Bueno, respecto a los veterinarios, dice: uno de los subdelegados de veterinaria designado que haya practicado reconocimiento de los toros deberá permanecer durante la corrida en el palco de la presidencia, por si tuviera que consultarle los casos dudosos de inutilidad de las reses. O sea, ya nos están necesitando más. Ya estamos en el palco presidencial, no tenemos todavía algún lugar asignado, pero ya estamos en el palco por si el presidente nos necesita. O sea, que ya nos van necesitando. Yo hablo más del veterinario porque soy veterinario. Bueno, el reglamento del 24. El reglamento del 24 dice exactamente lo mismo que el reglamento del 23 y el mismo artículo. Pero en este reglamento es donde empiezan los asesores de la presidencia a actuar como veterinarios, como asesores veterinarios, como asesores taurinos. En este reglamento, luego lo veremos. Y después está el reglamento de 1930, que es muy importante este reglamento, porque este reglamento ya se hace obligatorio en todas las plazas de España. Y además, tanto las plazas permanentes como no permanentes. Y este dice, en su artículo 60, para ilustrar a la presidencia, cuando lo precise, se colocará a su izquierda en el palco presidencial un asesor técnico en materia taurina y un subdelegado veterinario que haya practicado el reconocimiento de los toros, limitándose uno a otro a poner su opinión sobre el punto concreto que les consultare por los presidentes, que puedan aceptar el criterio expuesto. Eso dice el reglamento del 1930, que es lo que dice el reglamento actualmente del 96. Dice las mismas palabras. O sea, que los dos se sitúan a la izquierda. Porque, como veis, a la izquierda, y después dice, y un subdelegado de veterinaria, los dos están situados a la izquierda de la presidencia. Yo he estado buscando muchas presidencias, después voy a poner un ejemplo, para ver, porque yo al principio creía, aunque dijera esto el reglamento, que la tradición dice una derecha, otra izquierda, que nunca se cumplió esto. Sí se cumplió. Primero se ponían a la izquierda y después ya, como veremos, se ponían a la derecha, otra a la izquierda. O sea, se situaban los dos a la izquierda. Tengo una presidencia del puerto de Santa María, ahora lo veremos, que se sitúan los dos a la izquierda. Ahora lo veremos. O sea, los dos situados a la izquierda del presidente. El presidente todavía no tiene sitio. Tiene que estar en el palco presidencial, pero se puede poner arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. No tiene sitio todavía. Pero los dos asesores tienen que estar a la izquierda del presidente. ¿Vale? Bueno, ya el reglamento de 1962, que ya fue un reglamento más importante, con más artículos, más específicos, que fue el ministro competente, el señor Alonso Vega, y dice: en el palco de la presidencia, en el palco el presidente ocupará el centro. O sea, ya te dicen dónde tiene que estar el presidente. Antes no te habían dicho. Te has dicho que estaba en el palco presidencial y los otros dos a la izquierda. A su derecha tomará asiento uno de los veterinarios. Aquí ya nos sitúan a la derecha del presidente, que haya intervenido en el reconocimiento de las reses. Y a su izquierda un asesor técnico en materia artística taurina. Aquí ya los llama, al principio los llama asesor técnico, después en el reglamento del 30 lo llama asesor taurino, ya lo llama asesor artístico taurino. Y me parece muy bien, porque da importancia a lo artístico que hasta ahora no lo había tenido. Pues el artístico en el toreo tiene mucha importancia. Limitándose uno a otro a poner su opinión sobre el punto concreto que les consultó el presidente, que podrá o no aceptar el criterio expuesto. Dice exactamente igual. El reglamento actual dice lo mismo. Y después ya llegamos al reglamento de 1996, que es el que está en vigor al día de hoy. Y lo curioso de este reglamento es que no dice dónde tiene que estar ni el asesor ni los presidentes. O sea, que el lugar de los asesores del presidente en el palco presidencial no se debe a la norma, porque no lo contempla, se debe a la tradición. Pues la norma no te dice dónde tiene que estar, se debe a la tradición, porque no dice nada de la posición.
Bueno, pues este reglamento está en vigor actualmente y yo creo que tiene que modificarse porque tiene mucha carencia, pero